Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Qué bueno que nos estén acompañando y espero que ya estén en su camita o en su mesa de la cocina, preparándose un cafecito con unos huevitos, unos chilaquiles, lo que a ustedes se les antoje para que podamos escudriñar la palabra y que ustedes estén comiendo alimento físico y espiritual. ¿Qué les parece si empezamos? Les voy a dejar la tarea de la semana, que es la porción número 8, y se llama "Y Él mandó", y abarca desde Génesis capítulo 32 en su verso 3 hasta el capítulo 36 en su verso 43, Oseas capítulo 11 de los versos del 7 hasta el capítulo 12 en su verso 12, y Marcos en el capítulo 12 del verso 1 hasta el capítulo 12 en su verso 44. Recuerden que esto es la porción semanal, donde ustedes día con día van a escudriñar y van a leerla, y el Señor, a través de su lectura, va entonces a mostrarles cosas que a lo mejor ni se imaginan, ¿sale? Y el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 22 en su verso 29. Las palabras clave son ofrenda, cosecha, vendimia, donde abarca lo que es la viña, las uvas, las aceitunas, el lagar y todo lo que conlleva a la viña, ¿no? Primicias y primogénito, ¿sí? Entonces, vamos a disponernos a empezar este estudio dándole la bienvenida a Lili. ¿Cómo estás, Lili? Bien, gracias, buenos días. Estoy muy contenta, confiando siempre en la misericordia de nuestro Dios, que es por siempre y para siempre. Y Yamir, ¿te gustaría, Yamir, leer el verso que nos corresponde de estudio para hoy, por favor? Sí, dice: no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme tu primer hijo varón. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Ok, yo tengo es la Recobro, y dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. En otras versiones viene el Agar, no sé si es el tuyo, Lili. No, sí, perdón, en la mía dice: no te demorarás en ofrecer las primicias de tu cosecha y las primicias de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Versión Peshita. Versión Peshita, ok. Fíjense, dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. En ese primer frase, oración, me mandó a plenitud y a lágrimas. Me voy a ir a leer lo que es la plenitud, y habla sobre la plenitud de la cosecha. Dice que la plenitud de la cosecha representa el producto, la siega de las ricas experiencias de Cristo obtenido al cultivar a Cristo. A lo mejor ahorita no van a comprender mucho esto que estoy leyendo, pero ya más adelante lo vamos a ir escudriñando, lo vamos a ir desmenuzando para que ustedes se den cuenta lo que se está hablando aquí. Lo voy a repetir. La plenitud de la cosecha representa el producto, la siega de las ricas experiencias de Cristo obtenido al cultivar a Cristo laborando en él. La buena tierra y las lágrimas, esto es, las lágrimas me mandó a que son jugo, licor, es llanto amargamente y lamento, ¿sí? Esos son lágrimas, y me refieren Salmos 126, 6. No queremos ahondar tanto en este tema de la viña, porque ya hemos tenido varias clases de la escuela donde hemos explicado en lo profundo lo que quiere decir la viña, lo que es un viñador, lo que es la tierra, todo lo demás. Entonces, por eso Lili va a ser un paralelismo sobre, hablábamos sobre la viña y sobre las aceitunas, porque tiene mucho que ver esto. Entonces, después viene la palabra cosecha,
Y la cosecha habla de siega, habla de mies, ramas, cortado, cosecha, el cultivo, el tiempo, el segador, ¿sí? Ahorita nos va a decir Lili quién es el segador y nos habla de los tiempos y todo lo demás. También aquí nos habla de cosecha y habla de hombre, refiere al hombre, ¿sí? Luego nos vamos a ir a la vendimia. ¿Qué significa la vendimia? La vendimia es el tiempo en que se realiza la recolección o cosecha de uvas. ¿Cómo saber cuándo se cosechan las uvas? Esto está hablando de los tiempos. Acá arriba les dije que hablaba de tiempos. ¿Cómo saber cuándo se cosechan las uvas? La cosecha debe realizarse cuando la uva está madura. Vayan relacionándolo también con la palabra que di, que como cosecha es el hombre, ¿sí? Y luego, la vendimia de la uva. ¿Qué es? La vendimia es la recolección o cosecha de las uvas, generalmente refiriéndose a las que servirán a la producción de vino o licor. Es decir, la uva buena, Yamir, la uva fina, sustanciosa. El significado de viña es el conjunto de vides comunes o un campo plantado de vides que si es grande se le llama viña y que si es pequeño se le llama viñedo. Y va también Lili a explicarnos también lo que es el agar. Dice que en el agar se exprimen las aceitunas y la uva y de ahí se preparan el aceite y el vino. ¿Sí? Pues ya, Lili, vamos lista a empezar. Muy bien. Bueno, vamos a ver la aceituna y la uva y vamos a ver que comparten un proceso similar. Vamos a iniciar con el asunto de la cosecha. Cuando la aceituna está lista, se llama vareo. Lo voy a poner aquí. Y cuando la uva está lista, ya nos lo dijo Susana, se llama vendimia. Es muy interesante porque en ambos procesos se requiere que sea a mano. Por ejemplo, en el caso del vareo, la cosecha es a mano sacudiendo los olivos, y en el caso de la vendimia es muy cuidadoso el cómo se quitan los racimos para meterlos a una caja. Después viene un proceso muy interesante que se comparte también. En el caso de la aceituna es la limpieza y el lavado. Lo voy a poner aquí. Limpieza y lavado. Y en el caso de la uva se llama despalillado, que se refiere a quitar los sarmientos y todas las plantitas, todo lo que está alrededor de la uva se quita para que quede el fruto. Después viene un siguiente proceso que tiene varios nombres. En el caso de la aceituna le llamamos morturación, trituración, prensado. En el caso de la uva le llamamos molienda, estrujado, maceración. Pero cualquiera de los dos nos da la idea o la noción de que es aplastado, que es molido, ¿sí? Entonces voy a ponerle de este lado morturación o trituración y de este lado maceración. Hay algo muy interesante en esta parte. Para ambos es importante, por ejemplo, en el caso de la oliva dice que no se va a deshuesar y en el caso de la uva dice que no se va a tocar la semilla. Una de las cosas que se le quita a la uva o que se trabaja con la uva es la piel, que es muy importante porque es quien da el color al jugo de uva o al vino, que vamos a ver que también es diferente en sus acepciones dentro de la Biblia. Nos habla del vino con alcohol y del vino sin alcohol. Y una vez que está moliéndose o que se está morturando, hay dos nombres muy interesantes que me llamaron la atención, que en el caso de la aceituna es el orujo y en el caso de la uva es el mosto.
cuando escudriñamos la palabra vamos a encontrar la palabra mosto varias veces en las Escrituras. Entonces se trata de esa combinación entre sólidos y líquidos que va a ser separada en este momento. Después tenemos otro proceso muy importante que es el proceso químico. Y el proceso químico, la humanidad a lo largo del tiempo ha querido saber cómo funciona la química e incluso usarla a su favor y en su propia voluntad, pero hay procesos químicos que son naturales y que nadie los puede modificar. Esos procesos químicos son iones, moléculas, átomos que se transforman para formar otros iones, moléculas o átomos. En el caso de la aceituna, el proceso químico que se utiliza es la decantación. Y en el caso del vino es la fermentación. Esto es muy interesante porque nos habla de un cambio de estado de la materia, pasar de uno a otro. Y en el caso de la decantación, se trata de separar esos dos líquidos que son inmiscibles, es decir, que son líquidos que no pueden estar juntos, como es el agua y el aceite, porque vamos a recordar que la aceituna nos va a llevar al aceite de oliva. Y en el caso de la fermentación, pasa también, se degradan las moléculas de moléculas complejas a moléculas simples a través de la fermentación, y en algunos casos también pasa por unos procesos que se llaman trasiego, clarificación y filtración, que básicamente nos va depurando la sustancia, la va limpiando cada vez más. Entonces, una vez que pasa el proceso químico, entonces estamos en la posibilidad de tener o aceite o vino. Una vez que tenemos estos, también hay diferentes tipos de aceite o diferentes tipos de vino. Me llamó mucho la atención, y si nos ponemos a analizarlo un poquito, desde aquí hay una primera separación de lo que es un fruto que ya está listo al que no lo es. Aquí hay una segunda separación durante la morturación. Se separan sólidos de líquidos. Y aquí hay una tercera separación que ya es química y que ya implica un proceso más elaborado, o que implica... se me fue la palabra, pues la química, o sea, tiene que ser un proceso que está, una reacción, eso quería decir, una reacción. Y me llamó la atención algo que en otros estudios no habíamos dicho, que en el caso del aceite tenemos 3 tipos de aceite: aceite extra virgen, aceite virgen y aceite refinado. Y en el caso del vino, en ese mismo proceso, dependiendo de las fases, tenemos vino blanco, vino rosado y vino tinto. Y en la palabra, el aceite siempre, o en la mayoría de las ocasiones, nos está refiriendo a la unción, y el vino nos está refiriendo al vino, por ejemplo, en Génesis 49, al vino que lava las vestiduras. Ese es el resumen que pude hacer, Susana. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense con nosotros, manden sus mensajes, sus preguntas, para que Lili les pueda responder. De verdad, con todo gusto responderíamos todo lo que ustedes les quede de dudas, ¿verdad, Lili? Por supuesto. ¿Verdad, Yamir? Estudiamos juntos. Así es. Yamir, ¿qué te parece si haces la invitación? ¿No has hecho la invitación a los diferentes redes sociales, por favor? Sí, claro que sí. Para que nos sigan a través de Twitter e Instagram como Veracidad Channel, y en nuestra aplicación nos pueden encontrar igualmente como Veracidad Channel, y Facebook como Veracidad Channel. Bueno, pues ya después de esto vamos a comenzar. ¿Les parece si nos vamos a las referencias? ¿Sí, Yamir? Vamos a Éxodo, en Éxodo 13:2, ¿qué nos dice la palabra? Estas referencias que voy a tocar son 2 y vienen de la Biblia Recobro, y tengo otras referencias que vienen de la Biblia de las Américas. Cada una de estas Biblias, lo que he notado es que el sentido
todo termina en lo mismo, pero abarcan diferentes sentidos, ¿sí? Por ejemplo, referencia de recobro, Éxodo 13:2. ¿Qué dice, Yamir? Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: dedícame todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Sabemos que Dios reclama en un principio el derecho a todo lo primero. Así lo es. primero de los granos, de los primogénitos, y dice: toda cosa dedicada le pertenece a Dios. Pero antes de seguir, nos vamos a un corte comercial. Sí, y claro. luego gracias. Regresamos. Y continuamos con la Escuela del Discipulado, con este tema que la verdad tiene mucho que abarcar. Y estábamos ahorita pues hablando sobre eso. Yamir, ¿qué estabas comentándonos? Así, entonces decíamos que todo le pertenece a Dios. En estos tiempos ya también nuestro tiempo es parte de lo primero que debemos darle a Dios, ¿no? Cuando nos despertamos y vemos que tenemos la oportunidad de un nuevo día, de poder llevar su palabra, en este caso hoy sábado, darle las gracias, porque por su misericordia hemos tenido una nueva oportunidad. Entonces, eso es lo primero que le debemos de dar a Dios. Hablaba, Lili, tú hablabas ahorita en el esquema que pusiste atrás, hablabas sobre la uva, sobre el proceso de la aceituna, de cómo cada uno de ellos se va limpiando. Nosotros también tenemos un proceso en lo espiritual. Así es. Fíjate que hasta abajo puse recolección, almacenamiento. Es decir, una vez que el fruto se recoge, va a tener un proceso hasta llegar al punto final. Pero a diferencia de otras cosas que son cíclicas, esto es una vez. O sea, es decir, hay una recolección y hay un producto final. Y ese producto final no puede volver a la recolección. Ah, ok. ¿No? Entonces me llamó mucho la atención. En el caso de las aceitunas, me situé en Romanos 11, y en el caso de las uvas, me situé en Génesis 49, porque curiosamente tanto la aceituna como la uva, el trigo y la higuera, en varios pasajes de la Biblia, a través de Zacarías, de Ageo, sobre todo los proféticos, están juntos. Y entonces siempre nos está hablando del fruto. Y que va a haber un tiempo en que ya no se va a poder recolectar. Así es. Vamos a Génesis 45:6 porque estás hablando de los tiempos. Y aquí marca 3 tiempos. Dentro de del concepto de cosecha, se los voy a repetir, dice que es siega, mies, ramas, cortado, cosecha, el cultivo, el tiempo, el segador. Y habla de 3 procesos. El primero es el proceso de cosecha en Génesis 45:6 que nos dice, y tú, Yamir, ve a Génesis 8:22, por favor. Nos dice: porque ha habido hambre en la tierra durante estos 2 años, y todavía faltan 5 durante los cuales nadie sembrará ni cosechará. Génesis 45:6. Ok. Luego nos habla de otro tiempo, en Génesis 8:22, que es lo que se cosecha. Cosecha, cultivo específicamente de grano. Génesis 8:22. Dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y el tercer tiempo es el tiempo de cosecha, en Éxodo 34:22, Lili. Sí, Éxodo. Celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, la fiesta de las primicias, de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Y me llamó mucho la atención porque empieza el versículo 11:16 justamente hablando de las primicias. Entonces nos dice el versículo 11:16 de Romanos: pues si las primicias son santas, también lo es la masa.
Y si la raíz es santa, también las ramas. Y si alguno de las ramas fuera cortado, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Las primicias era el pueblo judío, Israel. pero nosotros fuimos injertados y hoy podemos ser las primicias. ¿Y por qué entonces nos manda el Señor con estos ejemplos de la vid, de las uvas, del racimo? ¿Qué puedes explicarnos sobre eso, Yamir? Bueno, a mí me pareció bastante interesante porque lo llevo a mi vida, ¿no? Cuando llega el momento en el que Dios te llama, es cuando es la parte del vareo o la vendimia. Y me llamó más la atención la parte de la morturación o la parte en la que empieza todo un proceso en tu vida. Pero es parte de ese proceso en el que, bueno, yo creo que muchos estamos. Y también es una parte en el que a veces tu fe puede decaer y ya no llegar a tu último proceso o a la recolección. A veces cuando estamos en los procesos nos llegan pruebas muy fuertes y que nosotros, ya que estamos en Cristo, reconocemos que todo viene para bien. Pero ¿qué le podemos decir a las personas que muchas veces no han entendido que estos procesos son necesarios para llegar a una madurez? Porque a veces renegamos. ¿Qué les podemos decir a estas personas? Porque sabemos que la venida de Cristo ya está. Los tiempos se están cumpliendo. En este verso se vuelve a hablar de tiempos. Sí, los tiempos se están cumpliendo. Y hay mucha gente que todavía está desorientada, que no saben y que oyen la voz del hombre y que buscan resolver sus problemas con sus propias fuerzas. ¿Qué les podemos decir a ellos? Mira, ninguno de estos procesos químicos puede ser alterado por el hombre para que sea un producto genuino de aceite o de uva. Entonces, cuando estamos en la morturación, en la maceración, es solo un momento, es solo un paso que tenemos que transitar para llegar a esa transformación que vamos a tener y ser ahora el aceite y el vino. Habla también en la Biblia, habla de las vírgenes sensatas y las insensatas, donde las 10 obtuvieron su aceite, pero 5 son sensatas. Está hablando de la iglesia, ¿no? Las 5 insensatas, ¿qué pasó con ellas? Se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas porque se terminaron su aceite. Y las sensatas fueron las que seguían trabajando para conservar su aceite. Y esto lo hemos venido diciendo todos los días nosotros, y dice la palabra que todo un nuevo amanecer es un nuevo día y vienen sus misericordias nuevas del Señor. ¿Qué quiere decir? Dice el Señor que vivas tu tiempo, que descanses en Él, ¿sí? Que dejes de afanarte por tus propias situaciones, tus propios problemas, por el qué vas a vestir, por el qué vas a comer, por el cómo vas a vivir. Dice el Señor que nos dediquemos a confiar en Él y en escudriñar su palabra. Sí. ¿No? Recordemos, Susi, que en este momento es el tiempo de la iglesia. Así es. Y que se está haciendo un llamado muy fuerte a la iglesia. Y una sola aceituna, una sola uva no va a dar aceite. Estamos todos unidos. Entonces, así como dice Yamir que él piensa en el proceso individual, que es cierto, yo también creo que tiene que ver con un proceso de la iglesia, en donde todos estamos en este momento y que además puede ser que la morturación venga todavía más fuerte en los últimos tiempos, pero tenemos que estar afianzados en nuestra fe, sabiendo qué es lo que va a pasar después y lo maravilloso que va a ser cuando existe esa transformación. Amén. Porque recordemos que los milagros se dan en nuestro carácter, se dan en cómo cedemos nosotros la voluntad para que entonces el Señor trabaje con nosotros y podamos ser esos vasos limpios
que puedan reflejar su luz para que otros puedan ver la gloria del Señor. ¿Sí? Sí. Y entonces en la misma iglesia tenemos vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. ¿Sí? Y está el proceso dentro de la iglesia de las uvas y de la aceituna. Y habla algo muy fuerte en Apocalipsis, que al final de los tiempos el Señor va a venir al lagar, va a meter esas uvas que nada más engordaron de agua, que no estuvieron llenas de ese jugo, porque se acuerdan que lo leí y hablaba, el jugo viene de las lágrimas. Cuando nosotros tenemos un real arrepentimiento y vamos a los pies de Cristo, el Señor nos voltea a ver y nos escucha. Esas lágrimas son las primicias. Esas lágrimas son las que el Señor recibe como una ofrenda, porque también pusimos en palabras claves la ofrenda, ¿sí? Esas primicias son las que quiere el Señor, que día a día nosotros descansemos en Él, porque no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra carne ya sabemos que está contaminada y que de nosotros mismos no podemos esperar nada, que solamente podemos esperar los de Cristo a través de ese sacrificio, ¿sí? De su sangre. Esa sangre es la que nos lava todos los días. En esa sangre es en la que debemos de confiar. Entonces, en la iglesia, así como el trigo y la cizaña, porque tiene todo esto que ver, así como el trigo y la cizaña, el Señor va a separar. Así es. Y fíjate que tiene ¿No? mucha relación con la porción que hemos estado estudiando esta semana, Ajá. que tiene que ver con las generaciones, en donde en toda la generación hay servidores de Dios y servidores del diablo. Y entonces se sigue haciendo la separación hasta que se llega desde Abraham hasta Jesús. Fíjate. Y habla de la primogenitura. Entonces, ahorita estamos hablando de las primicias en lo literal en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que darle al Señor? Habla de diezmos, de diezmos, habla de tus tiempos, habla de tu arrepentimiento, habla de tu voluntad, habla de tu disposición, ¿sí? Esas son las primicias. Habla de que seas un dador alegre con tu prójimo, que ayudes a tu prójimo. Eso son las primicias. Eso es lo que le agrada al Señor y es lo que sube como un olor fragante, ¿sí? Y eso es como lo hemos aplicado, como va aplicado en nuestra vida. El jugo de la uva, el aceite de la aceituna, ser virgen sensata es eso. Es que día a día nosotros estemos cuidando nuestro lugar que ya nos dieron. En el siguiente bloque vamos a ver lo que es el primogénito. ¿A qué se refiere la primogenitura? Pero nosotros tenemos que saber también, cuando ya tengamos esa primogenitura, cómo tenemos que cuidarla. Y es al día, al día, al día y en todo momento. Porque queremos y creemos que por nuestras fuerzas podemos hacer todo. Y la Escritura es muy clara y te lo dice. Confía en mí. Si tú confías en tu carnalidad, si tú confías en tus deseos, en tu banalidad, olvídalo. Tu camino no va a ser mi camino. Va a ser el camino a la perdición. Así es. ¿No? Nos dice Ageo, consideren sus caminos. Pongan atención a sus caminos. ¿En dónde estás caminando o por dónde te estás desviando? Porque a veces somos muy convenencieros. Cuando nos conviene, estamos muy de Dios, y cuando no, espérate, ahorita no tengo tiempo. Me voy a hacer lo que mi carne, mis deseos, mis placeres quieren. Pero entonces ya no estás obrando bajo los lineamientos del Señor, que son los mandamientos. Ya no pones a Dios en primer lugar. Y los mandamientos, el primero es eso. Poner a Dios en todo momento, en todo lugar, como tu único Dios vivo y verdadero, ¿no? Entonces, Lili, ¿qué más necesitamos nosotros dar para que seamos parte de esas primicias, de ese primogénito, que seamos primogénitos? Uh-huh. ¿Qué más necesitamos dar aparte de todo? ¿Qué más? A ver. Pues la vida, morir, Ajá.
Morir. Morir juntamente con Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso, Yamir? ¿Cómo podemos morir? Porque hay muchas personas que nos oyen y es lo que hablábamos, ¿no? Que a veces usamos términos y dice la gente del otro lado, ¿pero cómo? O sea, ¿pero cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo tengo que morir? ¿Cómo voy a ser machacada con esas 2 piedras, la aceituna? ¿Cómo voy a ser aplastado en el lagar? ¿Cómo? ¿Cómo va a salir mi fruto? ¿Cómo le tengo que hacer yo, Yamir? Me acuerdo que antes de acercarme a Dios, yo igual tenía como esa idea cuando decía a la gente, no, es que tienes que morir o tienes que nacer de nuevo. Y uno, estando en el pensamiento humano, es, ¿cómo lo voy a hacer si yo ya es más, ya tengo tanta edad, ¿no? ¿Cómo voy a nacer o cómo voy a morir para nacer de nuevo? Y eran términos en los que uno no entendía. Y te lo explicaban a veces las personas y uno no lo entendía. Pero lo vemos después del corte. Sí, por favor, regresamos. Y continuamos. Yamir, tú nos estabas hablando de tu testimonio. Sí. A ver, dinos. Les decía que cuando explicaban esa situación de tener que morir y nacer de nuevo, yo me quedaba con la idea de, bueno, tienen un concepto muy extraño del nacer y el morir. Obviamente cuando lo ves desde el punto de vista de la carne. Entonces, ya cuando uno se acerca a Dios y Dios te abre ese entendimiento y te quita ese velo, entiendes que el morir es a tu hombre viejo, a tu hombre pecador, a tu carne, y el nacer de nuevo es nacer en Cristo. En el proceso de la aceituna, de la uva, cuando tú naces de nuevo, es cuando Dios ya te elige para empezar todo ese proceso. Así es. Entonces, eso es lo interesante de todo esto, que una vez que tú mueres en la carne, no en el sentido literal, sino que mueres a ese hombre pecador, a ese hombre viejo, naces de nuevo en Cristo. Y es ahí donde también empieza a venir una serie de procesos en los cuales tu fe cada día se prueba y cada día, porque muchas veces yo me imaginaba que el acercarte a los pies de Cristo era, bueno, ya acepté a Dios, pues yo continúo mi vida normal. Y no, al contrario, a veces vienen situaciones en las que tu familia, tus amigos, personas cercanas a ti, ya te ven de una manera diferente y empieza todo un proceso bastante amplio en todos los ámbitos de tu vida. Y es ahí donde el Señor te empieza a ir mostrando día a día cómo tú debes de actuar ante esas situaciones. Y nos regresa al proceso de la aceituna y al proceso de la uva, en el que creo que cada día es como un paso más a ese proceso, y nos lleva a que cada día estamos, como decía Pablo, ¿no? Yo estoy en un conflicto, parafraseando. Si vivo para llevar más almas a los pies de Cristo, o si muero es para irme con Cristo, ¿no? Es ganancia. Es ganancia la muerte. Sí, fíjate que, perdón. Sí. De esto que nos llama a morir a la carne, estás hablando de ejemplos como más específicos para la gente que nos está escuchando, ¿no? Sí. Y entonces hay cosas que son como evidentes o visibles y hay otras que Dios las sabe que están en tu corazón. Pero, por ejemplo, voy a hablar en mi caso, una vez que decidí aceptar a Cristo y empecé a estudiar su palabra y me di cuenta de cómo es que a Él le gusta que vivamos, los mandamientos que Él nos pone, pues empecé a dejar muchas cosas de mi vida pasada, ¿no? Empecé a dejar el cigarro, empecé a dejar los medicamentos, empecé a dejar de ir a bailar, empecé a dejar, y no era algo que pesaba, sí, vaya un cuestionamiento y dices, bueno, si no estoy obrando mal,
Pero cuando ya te das cuenta en dónde estás y todo lo que a tu alrededor sucede al estar ahí y de lo contaminado que te puedes volver, empiezas a dejar de hacerlo. Pero eso lo podemos hacer en obras y no es algo tan... O sea, puedes no ir, pero estar por dentro igualmente corrupto, ¿no? La cuestión vino, o lo más difícil fue cuando tuve que empezar a cambiar mi manera de pensar, y sobre todo porque era algo que en mi corazón se sentía, no era una cuestión que yo decía, hoy voy a dejar de estudiar un autor de psicología, sino que ya yo leía esas cosas y decía, a ver, esto no va con Dios. Y eso fue muy difícil para mí porque también vas dejando la profesión, ¿no? Después, una cosa importante que me pasó cuando me dijeron que hacemos ídolos es renunciar a mi pareja y a mi hija. Eso no quiere decir que no he estado con ellos o que no hemos construido o estamos construyendo una familia en Cristo, pero sí tuve que dejarlos como prioridad. Soltar. Así es. Y entonces primero está mi estudio, primero está la palabra de Dios, primero está mi ministerio y después está lo demás, pero Dios es tan bueno que por añadidura te da todo lo demás. ¿Y estás hablando, Lili? Me decía una hermana apenas, me decía, son pequeños pasos de fe o un paso de fe a la vez. Y yo le preguntaba al Señor en estos días que he estado estudiando, ¿qué me falta dejar, Señor? Porque a veces creemos que ya estando en la iglesia estamos ya limpios, o ya somos vino o aceite, pero no es así. Y se vuelve bastante complejo la manera en que Satanás obra y que nuestras propias concupiscencias están obrando. Entonces ya no puedes, llega un momento en donde tienes que estar todavía más alerta para poder discernir qué es lo que falta, porque somos imperfectos y en el camino estamos y nunca se va a terminar, pero estamos en ese camino a la santidad. Por eso es día a día, todos los días. Hablan de algo muy importante y decías tú, Lili, que abandonaste muchas cosas que tú considerabas que eran tu prioridad, que se habían vuelto como tu idolatría. Y tú, Yamir, tu proceso en el que fuiste caminando también de comprensión. Bueno, el Señor nos hace un llamado para ser primogénitos. Hablamos de las primicias, que son lo primero, entrega tu diezmo, entrega todo lo que ya hablamos, que es literal, y en tu carácter, que te sometas al Señor y que des tu voluntad a Él. Pero también nos habla ser primogénitos, ¿sí? En esta semana y la anterior estuvimos viendo lo que es las generaciones, y veíamos la generación, ¿sí? Este tiempo es para conocer cómo se cumple la promesa que se le dio a Abraham de la descendencia, ¿sí? Las 12 tribus, y para ver en otras porciones más adelante que viene el nacimiento de Jesús, ¿sí? Ok, Jesús es una primicia, ¿sí? Es la primicia más importante de todas, ¿sí? Pero también Él nos llama como primicias, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el mundo, no podemos ser primicias porque somos del montón, de ese montón que está en espíritu muerto. Cuando somos llamados y entonces escuchamos su voz, no la oímos, escuchamos su voz, entonces es cuando el Señor, que ya empieza el Espíritu Santo a redarguirte y a quebrantarte, y que tú empiezas a dejar, y que tú también, y que yo también, y que empezamos a ceder nuestra voluntad, porque lo primero fue creer en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que a través de esa sangre que Él derramó, yo puedo ser liberada, y no hay otra. Solamente a través de esa sangre, yo soy liberada y soy limpia todos los días, mientras yo siga creyendo en eso que hizo el Señor por mí, de ponerse en la cruz como un gusano, de ponerse en la cruz y morir por mi pecado, porque Él no debía estar en la cruz. Él no debía estar pagando por mi pecado ni por el tuyo. Y eso es lo que no entendemos. Y tenemos que llegar a más. Porque yo se los decía, no puedes mandar a la cruz a tu propio hijo. Tú lo vas a defender. O a tu tío, o a tu hermano, a la persona que más quieras. No la vas a poder mandar. Y sin embargo, Dios mandó a su primogénito a que muera por nosotros.
Y nosotros no hacemos muchas veces caso de lo que nos están diciendo, porque nos gusta estar jugando. No nos gusta sacrificar. Exactamente. Y ahí es donde viene el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y que no valoramos ese sacrificio y ese derramamiento de sangre. Y nos llama a ser primicias. ¿Y cómo es primicias? Estar muriendo todos los días a mi carne, como dijiste, Yamir. Estar dejando la idolatría. Estar dejando de pelear con mis hermanos. Estar dejando toda mi mentalidad y carnalidad para que entonces el Señor transforme nuestro carácter y se vea reflejado el carácter de Cristo, porque solamente los que reflejen ese carácter y que hayan hecho buenas obras y todo lo demás, porque va en conjunto. Entiendan, todo es junto. No por hacer buena gente y estar dando, ay, ya me salvé, pero acá estoy en la vamos, No. Es un sacrificio, te tiene que doler lo que tienes que dejar. Por eso se llama sacrificio. Porque si a ti no te duele lo que tienes que dejar, no valió la pena el dolor de Cristo en la cruz, o sea, de Jesús en la cruz. Por eso a Él le dolió y a nosotros nos tiene que doler. Vida por vida. Tienes que entregarle tu vida. Y te llama a ser primogénito para que entonces puedas ser como ese aceite para ungir, que pueda ser usado para apoyar a otras personas, porque el que derrama las bendiciones es Él. El que regala los dones es Él, pero Él también conoce nuestro corazón y lo escudriña todo el tiempo. Y si nosotros no entendemos ese sacrificio y no cedemos nuestra voluntad, ¿cómo te va a dar más el Señor si no puedes administrar un talento que te da? Y luego empiezas con envidia. ¿Por qué a Él le va bien? ¿Por qué Él tiene? ¿Por qué? Porque ha cedido su voluntad ante el Señor y está trabajando. Es un obrero, es un sirviente para el Señor. Y hasta que no entendamos eso, vamos a comprender realmente lo que estamos dejando escapar de nuestras manos, que es la vida eterna, que es ese gran regalo de estar en la mesa en las bodas del Cordero. Por eso el Señor nos habla hacer el mejor jugo. El jugo son las lágrimas que derramas día a día, arrepintiéndote, enojándote a lo mejor porque te cuesta trabajo dejar algo que te gusta o que amas. Decía Lili a su hija, soltar a su hija, soltar todo aquello que te hace tener ídolos. Perdonar a los que te ofenden. Perdonar, amarlos, porque puedes decir, los perdono, pero ¿los puedes seguir amando? ¿Realmente los estás perdonando? Porque yo puedo hablar de aquí para afuera y poner mi mejor cara. Pero el que sabe si realmente yo perdono a los demás es el Espíritu Santo. Y lo principal, hay que perdonarnos uno mismo, porque a veces somos muy severos con nosotros. Por eso Jesús murió en la cruz, para que yo pueda también perdonarme. Porque a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Cuando vemos realmente cómo somos, nos cuesta trabajo perdonarnos. Y estás duro y duro y dale y duro y dale. ¿Y por qué lo hice? Y si yo no hubiera hecho, yo estaría mejor ante los ojos del Señor. Espérate, Él ya nos está limpiando. Sí, pero la palabra permite que veas a tu propia vileza. ¿Y para qué? Pues para que te transformes, para que a través del Espíritu y de la mano de Dios nos podamos transformar. Y para que no incurramos en lo mismo, para que estemos, ahí es donde entra el deseo de estar descansando, reposando en el Señor, porque sola yo no puedo dejar de mentir, sola no puedo dejar de robar, sola no puedo dejar de envidiar. Sí, en estos procesos de la aceituna y la uva que ahorita mencionaste también debe haber reposo. Exactamente. Después de la maceración, por ejemplo, y ya que viene la fermentación, los vinos se dejan reposando. Para que salgan más, así es, más buenos, ¿no? Más ricos. Sí. Fíjense, en la línea,
antes de Jacob y Esaú, habla de la primogenitura como linaje de sangre, ¿sí? Que es el primer varón de cada familia, es el primogénito. A partir de Esaú y de Jacob, nos habla de que nosotros tenemos que arrebatar esa primogenitura. Nosotros tenemos que luchar por conservar esa primogenitura, porque hay personas que no les importa esa primogenitura. Hay otros que ni saben de lo que estamos hablando. Pero tú que ya sabes y que el Señor ya te hizo el llamado, tienes la responsabilidad de luchar y mantenerte con esa primogenitura. Y es hacer todo lo que hemos estado platicando. Y a través de estos ejemplos de la uva y de la aceituna, es como nosotros vamos a dar nuestro mejor fruto. Reposando en el Señor, creyendo con todo el tiempo, por fe, lo que el Señor ya hizo por mí. Y entonces, yo todos los días me levanto y doy gracias por este nuevo día, que tengo nueva oportunidad para que el Señor me haga madurar cada vez más. Porque a veces yo quiero saber y quiero saber. Espérate, pero ¿qué haces para tener esa madurez, para que el Señor entonces te muestre? Así es, para poder ser primicia del fruto de la aceituna y de la uva, una condición es que esté madura. Fíjate. Para poder ser tomada. Y hablábamos en una escuela del discipulado que en el proceso de la uva les ponen hierba para apretar la vid, para apretarla, y para que entonces esta se salga, se esfuerce y dé su mejor jugo, ¿sí? Y así hace el Señor con nosotros. Nos aprieta, nos machaca, nos exprime, nos va limpiando. Algo que es muy importante de verdad es que nosotros podamos escupir el veneno que traemos en el corazón. Porque si no escupimos ese veneno que traemos en el corazón, no vamos a ser liberados. Porque estamos cargando raíz de amargura, cadenas que nosotros mismos hemos puesto eslabón y eslabón y eslabón, y se vuelve una, ¿cómo se llama? Una boya muy pesada, o lo que les ponen grilletes a los esclavos, se vuelve muy pesado, porque nosotros somos los que vamos poniendo. Sí, lo veíamos ahora que estudiábamos el pozo. Así y la piedra que está en el pozo y que está obstruyendo el fluir. Así es. ¿No? Sí. Sí. ¿Me permites? Solo para reafirmar la primogenitura que nosotros tenemos en Cristo. En Hebreos 12, 22 al 24, dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Entonces, tenemos esa promesa que ha hecho el Señor, y que Él no quebranta lo que Él promete, que Él cumple, que Él no es hombre para cambiar de parecer. El llamado se nos ha hecho a todos, a todos. Tú decides si vas a arrebatar esa primogenitura. Tú decides si te vas a seguir manteniendo con ese aceite de una virgen sensata. Si tu jugo de uva va a ser suculento y va a ser rico para que esté en la mesa de las bodas del Cordero. Muchísimas gracias, Lili. Blanqueemos nuestros vestidos con ese jugo de uva. Amén. Yamir, muchísimas gracias. Hemos terminado. Que Dios los bendiga y hagan su tarea, por favor.